Un juez de Quito ordena que la Asamblea retome los juicios políticos contra exministros del gobierno de Guillermo Lasso y provoca una nueva pugna entre el Parlamento y el régimen actual. La Contraloría inició la revisión del contrato por $90 millones para la compra de etanol para la elaboración de la gasolina Ecopaís. Toda la documentación del proceso fue cargada al portal de compras públicas en menos de 24 horas. Observadores internacionales recomiendan al Consejo de la Judicatura repetir el concurso para elegir jueces y conjueces debido a irregularidades. El Ministerio de Salud confirma 7 casos de la viruela del mono y 3 sospechosos, aunque todos son de la anterior cepa, y expertos piden reforzar las medidas de seguridad en los hospitales del país. Una investigación de la Universidad Católica detectó altos niveles de mercurio en algunos tipos de pescado y otros frutos de mar. En la tercera parte de la serie sobre la gestión del alcalde Pavel Muñoz, Televistazo mostrará qué ocurre con la reorganización del transporte urbano. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por magistrados chavistas, confirmó el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Kamala Harris se prepara para dar en pocos minutos su discurso estelar en la última jornada de la Convención Demócrata en Chicago. El ecuatoriano Michael Morales se prepara para la ceremonia de pesaje previo a su pelea de este sábado en Las Vegas por la UFC, que será transmitida en vivo por Ecuavisa. Bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos contándoles sobre una nueva pugna de funciones por los juicios políticos. La Asamblea Nacional no acatará la decisión judicial de reactivar 3 procesos contra exministros del anterior gobierno. Esto fue una solicitud del oficialismo y recibió el respaldo del régimen actual. Patricio Díaz informa que 3 poderes del Estado entran en una nueva polémica. La Asamblea, la Justicia y el Ejecutivo entran en pugna por 3 juicios políticos a ministros del expresidente Guillermo Lasso. Un juez de Quito decidió este jueves que la Asamblea retome los juicios a Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública, Pablo Arosemena, exministro de Finanzas, y la exsecretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Andrea Montalvo. La acción de protección fue presentada por la legisladora oficialista Inés Alarcón, luego de que asambleístas del correísmo y del Partido Social Cristiano retiraron sus firmas de respaldo a los procesos. Y la Comisión de Fiscalización los archivó por no cumplir con ese requisito. Alarcón dice que no fue notificada sobre el archivo y tampoco se le permitió incorporar nuevas firmas. El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, rechazó la sentencia y anunció que la apelará. Asegura que un dictamen de la Corte Constitucional impide la intromisión de la justicia y las decisiones del Legislativo. La Asamblea Nacional no va a acatar esta sentencia espuria emitida por un juez incompetente. Esta es una nueva metida de mano en la justicia para favorecer a intereses políticos. La bancada oficialista cuestionó las declaraciones de Muñoz y advierten que el Legislativo debe cumplir con la decisión judicial. El Ejecutivo también entró en la polémica. El ministro de Gobierno, Arturo Félix, defendió al asambleísta Alarcón y cuestionó el retiro de firmas del correísmo y el Partido Social Cristiano. Han estado acostumbrados a hacer lo que se les daba la gana con nuestro país, pensando que no iba a haber consecuencias o que no iba a haber quien los pare y que usando las artimañas creían que iban a estar por encima de la ley. El archivo de estos 3 procesos permitió que la Asamblea adelante los juicios contra la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior Mónica Palencia. El caso de Sommerfeld fue archivado y el de Palencia se retomará luego del receso legislativo el 2 de septiembre. Si la Asamblea se mantiene en no acatar la decisión, el siguiente proceso sería contra la fiscal Diana Salazar. Las vocales del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes y Yolanda Yupangui, intercambian aclaraciones sobre la contratación del hijo de la jueza nacional en Matapia, investigada en el caso Confortable. El funcionario ingresó a la entidad durante la presidencia de Wilman Terán, a quien la jueza concedió un habeas corpus. Informa Jacqueline Rodas. La contratación del hijo de la jueza nacional en Matapia en el Consejo de la Judicatura provocó una serie de aclaraciones de 2 vocales del Pleno que durante la administración de Wilman Terán eran directora y subdirectora de Acceso a la Justicia. Solanda Goyes lleva 5 años en el organismo. Cuenta cómo el funcionario entró a su dirección. En el periodo del doctor Wilman Terán,
hubo una práctica que no había en otros periodos de disponernos que hagamos entrevistas, porque ese es el procedimiento de reclutamiento de personal. Yo no le conocía a Milton antes, fue dado por el doctor Wilman Terán. Pero además, la vocal Goyes publicó esta cronología recalcando que luego del primer mes, el hijo de la jueza Tapia pasó a trabajar con Yolanda Yupangui, quien luego lo ascendió. La vocal Yupangui dice estar sorprendida por la publicación de su compañera, que antes era jefa de ambos. La verdad que sí me llamó la atención porque no me esperé, pues no, y no tengo nada que ver. Le conocí aquí, la doctora Goyes me lo dio como asistente. Lo que yo estoy aclarando es que desde allí, todo lo posterior, porque se dice que hay ascensos y que hay algunos beneficios del doctor Calle, han sido responsabilidad de quien era su jefe inmediato. Yolanda Yupangui también publicó un comunicado aclarando que ella fue contratada después del hijo de la jueza Tapia. El funcionario sigue en el Consejo de la Judicatura y trabajó para Yupangui hasta hace unos días. La vocal cuenta que él decidió irse de su despacho días después de que su madre concediera el habeas corpus a Wilman Terán y antes de los allanamientos del caso Confortable. Él se dio cuenta y su mamá se había dado cuenta del problema que me puede generar. Él pidió el cambio y dijo, no, textual, hemos pasado tan bien, hemos sido muy buenos amigos, no quiero causarle problemas, doctor, mejor me voy. Los detalles de la contratación del hijo de la jueza Tapia salieron a la luz porque durante los allanamientos a su casa y despacho, la fiscalía encontró las acciones de personal. Viruela, a cuidarse más. El Ministerio de Salud Pública confirma que existen 7 casos de viruela del mono en el país y 3 más sospechosos que están ya siendo analizados por el Instituto de Salud Pública INSPI. Algunas oficinas públicas por su cuenta han implementado protocolos internos para evitar más contagios, como lo informa Bessie Granja. Son 7 los casos confirmados de la viruela del mono en Ecuador de la variante anterior Clado 2. Así lo señaló el ministro de Salud, Antonio Naranjo. 3 de ellos están en seguimiento epidemiológico para evitar más contagios, porque se registraron recientemente. La autoridad también descartó que existan pacientes con la nueva cepa 1B, que se expande en África. Es más virulenta y por eso la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional. El ministro explica cómo se realizan las pruebas para descartar esta variante en el país. Primero se hace un estudio que se llama de PCR, el INSPI, el Instituto de Investigaciones del Ministerio de Salud, toma el caso, estudia, hace el PCR, si sale negativo se termina ahí la investigación. Si sale positivo, se va a hacer una tipificación ya más específica, que es para ver si de qué subgrupo es, si es 1 o 2. En ese caso, no ha habido reportes de que ha sido 1B. Cifras de esta oficina pública detallan que desde 2022 en Ecuador hasta la actualidad se han registrado 756 casos de viruela del mono y 14 personas fallecieron. El uso correcto de la mascarilla en el caso de que sea necesario, ¿no? Más que todo esto prima para el personal de salud, que está estrechamente relacionado con los enfermos en los hospitales. Cada hospital va a tener su plan de acción de vigilancia epidemiológica para contrarrestar esta enfermedad. Especialistas hacen un llamado a la población a mantener la calma. Otro caso de la nueva variante del virus de Mpox es confirmado fuera de África. Se trata de un paciente europeo que estuvo en República Democrática del Congo antes de viajar a Bangkok. El hombre de 66 años está aislado y se investiga a otras 43 personas que han estado en estrecho contacto con él. Mientras que en Sudamérica, autoridades argentinas descartaron el contagio en un tripulante de un barco granalero que fue puesto en cuarentena mientras era sometido a análisis clínicos. Y la Organización Panamericana de la Salud confirmó a Televistazo que Ecuador ya solicitó las primeras dosis de la vacuna para la nueva variante del virus Mpox. El organismo señala que la variante que causa alerta internacional no registra casos en ningún país de la región. Carla Delgado conversó con la representante de la OPS y tiene un reporte.
Aunque la viruela del mono proveniente del Congo se extiende rápidamente, no hay casos en Latinoamérica, confirmó la Organización Panamericana de la Salud a Televistazo. Ecuador solicitó las primeras 10.000 dosis de la vacuna para la nueva variante del virus. Solo se aplicará al personal sanitario y a las personas que tengan contacto con un caso positivo. Sonia Quesada, representante del organismo en Ecuador, explicó cómo se aplicarán las dosis. Dependiendo de los contactos muy estrechos, hay 2 dosis que se les pueden aplicar y hay otras como de prevención a las personas que están atendiendo a los pacientes. Las primeras se tienen que poner al principio de los 4 días después de la exposición y después al mes. Quesada dijo que en los próximos días se conocerá la fecha de la llegada del cargamento. La vacuna es una que se llama MVA. Esta es la única que hay ahorita disponible en el mercado y eso depende de la estimación. Ahorita estamos haciendo las estimaciones y el fabricante está con esas estimaciones para poder hacer la elaboración de las vacunas y enviarlas. Dice que por ahora la única forma de contagio probada es el contacto estrecho con la persona infectada, por lo que el uso de la mascarilla solo está indicado para el personal sanitario que atiende a los pacientes y los familiares cercanos al caso positivo. La recomendación principal para la población es el lavado de manos y el aislamiento en el caso de la presencia de síntomas. En minutos, la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, dará su discurso de aceptación de la nominación demócrata en la noche final de la convención del partido. Cerrará 4 días de intensa actividad política, precedida por destacados oradores, mientras que el miércoles la jornada giró en torno a su candidato vicepresidencial, Tim Walz, con figuras como el expresidente Bill Clinton y la presentadora Oprah Winfrey. Informó Pedro Jiménez. Es la noche final de la Convención Nacional de los Demócratas, un evento que dio un giro inesperado con la renuncia de Joe Biden a la candidatura por la reelección. Fue entonces cuando el partido se decidió por la vicepresidenta Kamala Harris, que hoy contará su historia a los estadounidenses. Sus orígenes, trayectoria, vida personal y su visión para el futuro de Estados Unidos, totalmente opuesta a la de su contrincante el republicano Donald Trump. Su discurso de aceptación a la candidatura llega un día después de la jornada dedicada a su vicepresidente Tim Walz, quien anoche estuvo acompañado por su esposa Gwen y sus hijos Gus y Hope. En su mensaje, Tim Walz destacó a Kamala Harris y motivó a los votantes a trabajar sin descanso para ganar la elección. That's how we'll build a country where workers come first. Healthcare and housing are human rights. And as the next president of the United States always says, when we fight, Como en noches anteriores, la convención tuvo invitado a otro expresidente, Bill Clinton, que gobernó 2 periodos consecutivos entre 1993 y 2001. Habló de Kamala Harris como una mujer con visión, experiencia y temperamento que hace equipo con Tim Walz. If you can get them elected and let them bring in this breath of fresh air, you will be proud of it for the rest of your life. Your children will be proud of it. Your grandchildren will be proud of it. Y la presentadora y productora de televisión Oprah Winfrey, declarada en su momento como la mujer más influyente en Estados Unidos, se dirigió ante todo a los votantes indecisos. And let us choose the sweet promise of tomorrow over the bitter return to yesterday. We won't go back. We won't be set back, pushed back, bullied back, kicked back. We're not going back. La noche se completó con intervenciones musicales que convirtieron al United Center de Chicago en una sala de conciertos con 50.000 asistentes para la presentación de Stevie Wonder. Y del cantante John Legend con la percusionista Sheila E. interpretando uno de los icónicos temas de Prince. Esta noche, en cambio, el cierre de la convención ha arrancado con intervenciones de funcionarios de gobierno, miembros del Congreso y gobernadores, en espera del discurso de clausura de Kamala Harris. El expresidente estadounidense Donald Trump realizó ayer su primer meeting al aire libre desde el intento de asesinato de julio. El escenario elegido fue la ciudad de Asheboro, en Carolina del Norte. El evento estuvo marcado por la seguridad reforzada y el uso de un cristal antibalas.
Pese a las medidas de seguridad, en un momento de su intervención, abandonó su espacio protegido para abrazar a una mujer del público que se sintió mal de salud. Trump supera en varios sondeos a su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, con 7 puntos porcentuales. Pescados y conchas registran contaminación de mercurio, pero ¿de qué especie se trata y cuál es su recomendación de consumo? Valeria Navarro lo explica en el siguiente reportaje. Los pescados picudo, corvina, pargo, dorado y toyo tienen índices medios y altos de mercurio, según un estudio de la Universidad Católica. La mayoría de estos productos que se comercializan en el país provienen de los puertos de Esmeraldas y Manta. Las 55 muestras de cada especie se obtuvieron de los mercados y supermercados de Quito. En un laboratorio, los alimentos se procesaron hasta convertirlos en polvo y con ácidos se separó los componentes orgánicos y los metales. Según normas nacionales e internacionales, el índice de mercurio permitido en los productos del mar es 1 miligramo por cada kilogramo y el picudo, por ejemplo, registra 6 miligramos. La corvina, el pargo, el dorado y el toyo tienen cantidades máximas de 0,9 y aunque no sobrepasan el límite, sí representan una alerta. Los metales que nosotros consumimos a través de los alimentos no se eliminan de nuestro organismo, se van acumulando en los diferentes tejidos y al final pueden causar efectos adversos en la salud. Las conchas no solo tienen mercurio, sino también cadmio y plomo. La principal fuente de contaminación de todos los mariscos mencionados es la mala gestión de los residuos de la minería ilegal, de campos agrícolas e industrias que contaminan ríos y mares. Con los datos obtenidos, los investigadores realizaron una evaluación de riesgo para la salud basado en la concentración de metales, el peso corporal y la frecuencia de consumo. Esto se contrapuso con los beneficios de los mariscos, como tener ácidos grasos que ayudan al sistema cardiovascular y sugieren a la población limitar el consumo de dorado a 1 porción por semana, que niños y mujeres embarazadas eviten el consumo de picudo y toyo. Este metal atraviesa la barrera placentaria en el caso de las mujeres embarazadas y afecta a los fetos, es decir, puede afectar en su desarrollo neurológico, en su coeficiente intelectual, bajos pesos al nacer. De igual manera, en los niños disminuye el coeficiente intelectual y puede también desencadenar problemas en el sistema nervioso. El pargo y la corvina son opciones más seguras. No existe una entidad que regule la calidad de los mariscos y pescados que no estén enlatados o envueltos al vacío. Registrar los títulos obtenidos en el exterior será más fácil. De ahora en adelante, en caso de no contar con la apostilla o legalización consular, se podrá sustituir ese requisito con una declaración juramentada. Adriana Bermeo tiene más detalles de este y otros servicios para la ciudadanía. El gobierno flexibilizó los requisitos para registrar títulos obtenidos en el extranjero. De ahora en adelante, en caso de no contar con la apostilla o legalización consular, se podrá sustituir ese requisito con una declaración juramentada. La reforma aplica para ecuatorianos graduados fuera del país y también para migrantes residentes en Ecuador. Las temperaturas altas y la radiación extrema se mantendrán hasta el viernes en 9 provincias de costa, sierra y oriente. Se trata de Guayas, Imbabura, Pichincha, Azuay, Loja, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago. La temperatura podrá alcanzar 33 grados centígrados en estas provincias según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. A pesar de las temperaturas altas, el viernes habrá más nubosidad y ráfagas de viento en la sierra. Desde las 21 horas de este jueves hasta las 5 horas del viernes se cerrarán 2 carriles del lado derecho en el tramo Durán-La Puntilla del puente de la Unidad Nacional. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que la restricción vehicular se debe a una inspección técnica y revisiones de calidad en la vía. La audiencia para resolver la acción de protección por parte del expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, se reinstalará el martes de la próxima semana. Los 3 jueces electorales demandados deberán presentar un informe sobre preguntas que realice la defensa de Muñoz.
La pugna por la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, continúa. Esta mañana se instaló la acción de protección por pedido del cesado presidente del organismo, Fernando Muñoz, en contra de los jueces electorales Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega. Los cuatro volvieron a compartir una sala desde que empezó el conflicto, pero no en el TCE, sino en el complejo judicial en el norte de Quito. Durante la audiencia, el abogado de Muñoz aseguró que los 3 jueces electorales violaron la seguridad jurídica, el debido proceso y la independencia judicial al sacarlo del cargo utilizando el Código Orgánico Administrativo, cuando es el Código de la Democracia el que rige las actuaciones del organismo. Se ratificó en que la sesión no podía instalarse con 3 jueces y que se irrespetó el tiempo que se indica en la ley de permanencia del presidente. El hecho de removerme de unas funciones sí violan derechos. Porque para usted removerle, tienen que decirle por qué. Tienen que darle el derecho a la defensa. Tienen que oírle. Y usted tiene que contradecir esas supuestas inculpaciones. La audiencia de este jueves se suspendió en 2 ocasiones. Tras la última pausa, que duró 1 hora y media, el Tribunal de Crimen Organizado, que lleva la acción de protección, decidió que se reinstalará el martes a las 14:30. Hasta ese día, los jueces electorales demandados deben realizar un informe escrito, tras no dar paso a realizar la prueba testimonial en la sala de audiencia, en el que contestarán preguntas que hará el expresidente Muñoz. Si es por escrito o es verbal, es lo mismo. Tendrán que declarar que no hubo convocatoria, tendrán que comprobar que no se ha avisado incluso al otro juez, al doctor Joaquín Viteri. Tendrán que declarar que esos 3 jueces decidieron ese momento removerme sin tener informes técnicos. Los jueces electorales Coloma, Torres y Ortega al final del primer día de audiencia prefirieron no dar declaraciones. Sus abogados indicaron que se cumplió con las leyes para cesar a Muñoz y citaron la sentencia de la Corte Constitucional que se pronunció en un fallo sobre el mal uso de las acciones de protección. Veedores nacionales e internacionales piden al Consejo de la Judicatura que tome acciones inmediatas frente a las irregularidades del concurso para jueces de la Corte Nacional. El organismo aún no se pronuncia sobre la posible nulidad de ese proceso, informa Jacqueline Rodas. Las irregularidades encontradas en el concurso de jueces de la Corte Nacional provocaron que la misión internacional que observa el proceso emita un informe urgente antes de lo previsto. En el documento muestran su preocupación por una serie de problemas, entre ellos que en la fase de mérito se excluyó perfiles valiosos sin justificación, irregularidades en la empresa que hizo la prueba de confianza, no fue transparente la designación de tribunales de calificación, se modificó el cronograma adelantando la fase de oposición y una falla en la cadena de custodia de las preguntas para la prueba. La misión hace varias recomendaciones, la principal, que las autoridades consideren seriamente retrotraer el proceso a la etapa que se requiera para salvar las observaciones planteadas. Pero las observaciones afectan a todo el concurso, incluido el reglamento inicial, es decir, tendría que volver a cero, como ya ocurrió en enero de este año cuando se anuló el proceso luego de la detención del entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, por el caso Metástasis. Desde Chile, el secretario de la Misión Internacional habla de las consecuencias. Sin duda es grave, pero creo que sería más grave a jugar al juego de la participación, jugar al juego del buen concurso y terminar, digamos, eventualmente con una integración de corte que no satisfaga los estándares internacionales. La credibilidad de este segundo intento de concurso ha decaído día tras día. Integrantes del comité de expertos, como Juan Pablo Albán, incluso prefirieron renunciar. No voy a participar en un proceso que es así de apresurado, ni voy a legitimar con mi presencia y mi nombre una actuación que a mí no me deja del todo tranquilo. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo también se pronunció mediante un comunicado. Es importante que el Consejo de la Judicatura, sobre la base de los informes correspondientes, declare la nulidad parcial o total de este concurso. Y el Colegio de Abogados de Pichincha solicitó que el concurso se anule de forma inmediata. Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura no ha respondido a estos exhortos. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, controlado por el régimen madurista, convalidó los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. Además, anunció una nueva investigación contra los opositores Edmundo González y María Corina Machado, que insisten en que la información real le daba el triunfo a González.
Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia venezolano se pronunció este jueves sobre el peritaje a los comicios presidenciales, solicitado por Nicolás Maduro en un intento por respaldar su cuestionado triunfo del pasado 28 de julio, anunciado por el CNE. El TSJ, controlado por el madurismo, sentenció sin sorpresas que ratifica la reelección de Maduro. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral. La decisión fue tomada con base en un informe de expertos nacionales e internacionales, pero cuyas identidades aún se desconocen. El opositor Edmundo González, quien asegura que ganó la elección y lo ha respaldado con la publicación de actas, horas antes del fallo había pedido respeto a los resultados en su cuenta en X. Señores del TSJ, ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y por ende su incapacidad de resolver el conflicto. Su decisión solo agravará la crisis. Y publicó una imagen del mapa de Venezuela con los resultados que asegura que obtuvo en cada estado. Más tarde reaccionó a la sentencia calificándola de nula. El TSJ declaró en desacato a Edmundo González y arremetió contra él y María Corina Machado por la publicación de las actas, pidiendo a la Fiscalía investigarlos por usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos y conspiración. Los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y el Consejo Nacional Electoral de ese país son militantes del partido de gobierno fieles a los lineamientos de Nicolás Maduro. Su parcialidad fue denunciada este jueves por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que destaca que ambos organismos son parte de la maquinaria represiva del régimen. Aunque en teoría son independientes, todos los poderes públicos en Venezuela están controlados por el régimen madurista, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Este jueves, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno de los observadores internacionales invitados por el régimen para los comicios, denunció una vez más esta parcialidad, con una publicación en la red social X que incluye declaraciones de miembros de la misión, asegurando que ambos organismos forman parte de la maquinaria represiva del Estado y que el gobierno tiene una injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a los magistrados y declaraciones públicas de Maduro y Diosdado Cabello. Los principales representantes de estos poderes públicos son militantes del partido oficialista PSUV, con un largo historial de cargos en los que han manifestado su lealtad a Maduro. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Carislia Rodríguez, presidenta del TSJ, es amiga personal de la pareja presidencial. Fue concejal de Caracas y alcaldesa antes de ser nombrada magistrada de la Sala Electoral del TSJ. Desde ahí anuló las elecciones primarias de la oposición en 2023, argumentando que iban contra la Constitución. Y el pasado 2 de agosto recibió la solicitud de auditoría de los comicios del 28 de julio de parte de Nicolás Maduro. Hoy falló a su favor, ratificando el triunfo que le dio el CNE. Nicolás Maduro Moro. Ahí el encargado de declararlo ganador fue Elvis Amoroso, amigo del fallecido Hugo Chávez, diputado oficialista durante su gobierno y luego en el de Nicolás. También fue contralor general y en su rol inhabilitó políticamente a 15 dirigentes de la oposición, incluyendo a su figura principal, María Corina Machado. Ambos funcionarios han respaldado el cuestionado triunfo electoral de Maduro, sin mostrar una sola prueba. Y en Italia, los equipos de búsqueda de desaparecidos del naufragio de un velero confirman que hallaron un quinto cuerpo. Se trata del empresario tecnológico británico Michael Lynch, propietario de la embarcación que con 22 personas a bordo se hundió en medio de una tormenta en el Mediterráneo. Los equipos de emergencia del sur de Italia anunciaron el hallazgo del cuerpo de Mike Lynch, de 59 años, magnate del área tecnológica, conocido como el Bill Gates británico. 2 días antes encontraron los restos del presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y del abogado de Lynch, Chris Morvillo, así como los cuerpos de 2 mujeres y el cocinero del barco. Son 6 los restos recuperados y continúa la búsqueda de la hija de Lynch, de 18 años. La esposa del magnate y el capitán del velero están entre los 15 sobrevivientes del naufragio del megavelero Bayesian,
ocurrido el lunes durante una tormenta en las costas de Sicilia. Una tromba marina atrapó la embarcación que terminó hundida a 50 metros de profundidad. Mike Lynch fue creador de la empresa Autonomy, desarrolladora de programas de análisis de datos. La vendió en 2011 por un valor de $11 mil millones a Hewlett Packard, pero fue demandado por ocultar errores y falsear datos financieros de la compañía. La batalla legal terminó en junio pasado con la absolución de Lynch en todos los cargos. Y para celebrar, organizó el paseo en el velero, que terminó en el trágico naufragio. Ucrania continúa destruyendo puentes en el oeste de Rusia, en la región de Kursk, con el fin de minar sus capacidades logísticas e interrumpir las rutas de abastecimiento de las tropas. Más de 121.000 civiles evacuaron la zona desde el inicio de la incursión de Ucrania. A la par, Rusia está construyendo puentes flotantes sobre ríos en la región. Además, Moscú confirma que derribó 45 drones, 11 de ellos en la capital. El alcalde de la ciudad calificó el ataque como uno de los más importantes jamás realizados. A su vez, Ucrania afirma haber interceptado medio centenar de drones enemigos en su territorio. Hoy falleció en Guayaquil el empresario Johnny Sarninsky Bayer, director ejecutivo del grupo El Rosado. La tarde de este jueves, cientos de trabajadores de la corporación El Rosado rindieron un homenaje y despidieron con aplausos al reconocido empresario cuando su carroza fúnebre recorría la avenida 9 de octubre en el centro de Guayaquil, donde está ubicada la sede de uno de sus supermercados que suspendió la atención en señal de luto. Y Ecuavisa expresa sus sentidas condolencias a la familia del prestigioso y exitoso empresario Johnny Sarninsky Bayer tras su fallecimiento a los 76 años. Ahora les presentamos una semblanza que resalta su trayectoria empresarial y sobre todo el liderazgo en la transformación y desarrollo del sector comercial del país al tiempo de su gestión en el campo diplomático. Se ha ido un grande, el empresario que siempre le apostó al país que lo vio nacer. Johnny Sarninsky Bayer fue el hombre cuya visión cambió el escenario comercial del país con modernos supermercados, grandes centros comerciales, tiendas para el hogar y la construcción, innovadoras salas de cine y restaurantes de famosas franquicias internacionales. Su inmensa trayectoria en el mundo empresarial comenzó trabajando el negocio familiar El Rosado, que en 1937 fundaron sus padres, Alfredo y Ruth, inmigrantes de origen judío que llegaron de Europa para hacer del Ecuador su nuevo hogar. Lo plasmó en un museo. Yo quise primeramente enseñar a las futuras generaciones el amor que mi papá tenía por el Ecuador, en especial por esta ciudad, y quería pues también que mis hijos, mis nietos y sus bisnietos sepan un poco de la historia de la familia. Como empresario, Johnny Sarninsky nunca detuvo su ritmo creador. Dedicado, incansable, de carácter franco y lenguaje directo, era el hombre que veía donde nadie más alcanzaba, porque siempre tenía claro lo que quería hacer y no paraba hasta lograrlo. Así fue como El Rosado se convirtió en una gran corporación con más de 300 locales. Su marca principal fue Mi Comisariato, a la que añadió las tiendas Río Store y las cadenas Ferrisariato, Hipermarket, Mi Juguetería, Supercines, las tiendas Tutti y Metrópolis. El complejo IMAX fue su más reciente inauguración. Este complejo es el complejo de cines más modernos de Sudamérica. Dicen que el cine solo es para entretenimiento, pero eso no es verdad. En nuestros complejos, nuestra empresa también se dedica a promover cultura y educación. Su sueño de ofrecerle a las familias grandes y novedosos espacios lo llevó a construir centros comerciales como Río Centro, El Paseo y El Dorado. El nuevo mapa comercial abarcó varias ciudades del país, generando miles de empleos y ofreciendo nuevas formas de comprar, comer y entretenerse. Pero eso no fue todo. La tarea de Johnny Sarninsky trascendió hasta la diplomacia, como cónsul general de Israel en Guayaquil.
función desde la cual defendió a su otra patria e impulsó nuevas formas de cooperación y hermandad con Ecuador. Que nos den la oportunidad de ayudar y invertir y asesorar al gobierno ecuatoriano. Fue también un silencioso filántropo y hombre de fe anclada en sus raíces judías. La obra fecunda de Johnny Charninsky queda en el país y seguirá adelante en el legado familiar. Hoy su partida a los 76 años deja el recuerdo del hombre que trabajó con pasión por ese Ecuador al que tanto dio. Asambleístas denunciaron que 3 dirigentes sindicales de los trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social amasaron fortunas a pesar de que sus sueldos no superaban los $1.290. Diego Puente sigue este caso y prepara un informe al respecto. Empezaron a trabajar a finales de los 80 en el Seguro Social. Entraron al sindicato y escalaron posiciones hasta llegar a la dirigencia. 30 años después, 3 dirigentes tienen patrimonios de cientos de miles de dólares que, según asambleístas que investigan irregularidades en el sindicato del IES, no pueden justificar. Los legisladores encontraron depósitos de miles de dólares desde la cuenta bancaria del sindicato a las cuentas particulares sin que se justifiquen dichos movimientos. Pero además, cómo amasan fortunas, y es un patrimonio incalculable, porque entre ellos se giran cheques, pues la señora Argudo gira cheques de $5.000 a favor de ella y de otros sindicalistas, pero su sueldo no sobrepasa los $1.250. Los 3 dirigentes solo han presentado las declaraciones patrimoniales del 2020, 2022 y 2024. No hay registros previos, a pesar de que llevan décadas trabajando en el sector público y la ley les obliga a hacerlo cada año. Televistazo levantó la información de la última declaración de los 3 sindicalistas que constan en el informe. El dirigente Virgilio Aníbal Suárez, que trabaja como técnico de mantenimiento, entró a trabajar en el IES en 1989. Tiene un patrimonio de $299.407, en el que se incluyen 3 automóviles, casa y terreno. Su sueldo es de $1.295. Osvaldo Calahorrano ingresó a la institución como conductor en 1989. Posee $185.831 de patrimonio, en el que constan 3 casas adquiridas en 1993, 2007 y 2011. Su sueldo es de $1.295. Otro nombre que aparece en el informe es el de Rosa Angélica Argudo, quien entró a trabajar como auxiliar de esterilización en el hospital del IES en Cuenca. En su patrimonio de $746.662 constan 2 carros, uno comprado en 2024 por $49.000, 2 terrenos, una casa y un departamento. Su sueldo es similar al de los otros casos. Y un edificio no declarado de $1 millón en una de las zonas más lujosas de Cuenca. Esos son los patrimonios que amasan estas personas. La Fiscalía inició una investigación por peculado y los legisladores presentaron más información para ampliar las indagaciones por los delitos de testaferrismo, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y abuso de confianza. La actuación de la nueva consejera de Participación Ciudadana, Yasmín Enríquez, causó sorpresa. Pese a ser independiente, en su primera sesión respaldó una moción del correísmo que busca acelerar el proceso de designación de un nuevo fiscal general. Su postura podría reconfigurar así las fuerzas al interior de ese organismo. Luisa María Heredia con el análisis. Que haya o no una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social depende de la postura que adopte Yasmín Enríquez. Ella reemplazó a Michelle Calvache, la ahora compañera de fórmula del presidenciable Jan Topic. Este miércoles asistió a su primera sesión de pleno, tras ser principalizada. Al inicio, cuando su colega Augusto Verduga, quien forma parte de la Liga Azul, que fue auspiciada por el correísmo, pidió incluir en la agenda del día la revisión del reglamento para el concurso de designación de un nuevo fiscal general, votó en contra. Es decir, en su primera actuación como consejera principal, Enríquez no se alineó con el correísmo, pero minutos después sí lo hizo. En la sesión, Verduga planteó un cronograma para la revisión del reglamento para el concurso que fue aprobado en una resolución que dispone la instalación de una mesa técnica. Eso luego de un acalorado debate en que el consejero Juan Esteban Guarderas acusó a Verduga de ser cercano a la Revolución Ciudadana, tanto así que su nombre sonó como posible precandidato a la presidencia por el movimiento. Y Verduga lo criticó por
por supuestamente servirle al gobierno, ya que Guarderas denunció a la vicepresidenta Verónica Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral, lo que podría llevar a que la destituyan. En ese contexto, Yasmín Enríquez votó a favor. Se unió a las consejeras Nicole Bonifaz, Yadira Saltos y Joana Verdesoto para respaldar a Verduga. Solo el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, y Guarderas votaron en contra. La actuación de la nueva consejera, quien fue la cuarta más votada en la lista de mujeres y asegura ser independiente, influirá directamente en los procesos que el CPCCS lleva, como la designación del nuevo fiscal general, y reconfigurará una vez más las fuerzas al interior del organismo, que tuvo una mayoría correísta al principio, que pasó a ser minoría luego de la destitución de su entonces presidente, Allen Berbera, el ex abogado de Rafael Correa. Anoche las Fuerzas Armadas y la policía ejecutaron un operativo conjunto en Solanda, ubicado en el sur de Quito, por el incremento de la violencia criminal. Más de 300 uniformados ingresaron a las zonas tomadas por las bandas para la venta de droga y también para cometer otros delitos. Paul Romero tiene más detalles de esa intervención. Por primera vez, las Fuerzas Armadas y la policía ejecutaron una operación coordinada en contra de las bandas delincuenciales que se disputan el control de Solanda, uno de los barrios más poblados de Quito. Anoche, más de 300 uniformados entre militares y policías realizaron patrullajes en la calle J, la más comercial del sector, en los principales accesos a las viviendas en donde, según los moradores, integrantes de la banda criminal de los Lobos generan temor y zozobra por el control del territorio. Las patrullas militares llegaron en tanquetas y los uniformados recorrieron las calles armados con fusiles, protegidos con cascos y chalecos. De forma aleatoria requisaron vehículos para controlar si los conductores o pasajeros portaban armas de fuego, municiones o explosivos. A los transeúntes les hicieron cacheos y abrieron las mochilas en búsqueda de droga. Esta operación se realizó 3 días después del asesinato de 3 jóvenes en Solanda, uno de ellos influencer. Las Fuerzas Armadas van a seguir haciendo esto en diferentes horarios, en diferentes sitios de la ciudad, no solo aquí en el sur, sino también en el norte y en el centro. La policía realizó patrullajes motorizados, ingresaron por los zaguanes a los espacios más conflictivos. La intervención militar y policial se realizó por solicitud de los dirigentes barriales que proporcionaron información sobre los lugares peligrosos. Este trabajo que nosotros estamos haciendo tiene que ser sostenido, por supuesto que sí. Y es lo que nosotros estamos haciendo con la información que se tiene, tanto con la denuncia y la información de la comunidad de primera mano, que es la primera fuente que nosotros estamos utilizando. Los moradores exigieron a la fuerza pública la presencia permanente en la zona para que haya un efecto positivo en la seguridad ciudadana. La noche no se ve ningún control ni nada y es donde más andan los delincuentes. La intervención en Solanda empezó a las 19 horas y concluyó pasadas las 3 de la mañana de este jueves. 3 policías en servicio activo fueron detenidos. Según la institución, son parte de los secuestradores de una familia en Guayaquil. Diego Cuenca con más de este y otros casos. En Guayaquil, 7 personas fueron detenidas. Entre ellas está un subteniente y 2 cabos de la Policía Nacional. La institución los acusa de simular un operativo en la vía Adaule para secuestrar a una pareja y a su hija, por cuya liberación el grupo pedía $1 millón a sus familiares. Las víctimas estuvieron 4 días en cautiverio, en un inmueble en el bloque 6 de Flor de Bastión, y este jueves fueron rescatadas por la Unidad Antisecuestro, UNACE. La tarde de ese jueves en San Borondón, delincuentes irrumpieron en un subcentro de salud pública para disparar contra una pareja y su hijo, quienes quedaron heridos. Ni la policía ni las autoridades del Ministerio de Salud se pronunciaron sobre el ataque hasta el cierre de ese informe. La mañana de ese jueves, 3 unidades especiales de la policía y las Fuerzas Armadas capturaron a 2 hombres con armas, que según los uniformados son integrantes de los Lobos. Fueron detenidos en una intervención en el sector La Maravilla del cantón Santa Rosa, donde también hallaron explosivos y otros objetos por la minería ilegal. La policía busca en esa zona de El Oro a los asesinos de 6 personas, cuyos cuerpos fueron embalados y hallados el sábado en una parroquia rural del cantón Pasaje. Petroecuador adjudicó el contrato de provisión de etanol para la elaboración de gasolina Ecopaís. La contratación por $94 millones llamó la atención de la Contraloría, que ya inició una verificación de ese proceso, informa Francisco Garcés. La Contraloría inició un proceso de verificación al contrato de Petroecuador para la adquisición de etanol.
Al organismo le llamó la atención la publicación en el sistema de compras públicas de los documentos con los que fue adjudicado. La contratación fue por $90,4 millones y beneficia a 3 empresas: Producargo S.A., Sociedad de Destilación de Alcoholes Soderal y Codana S.A. La Contraloría detectó que para la contratación Petroecuador empleó el mecanismo de régimen especial por giro específico del negocio, sistema que le permite una adjudicación acelerada invitando a las empresas directamente, y también que para adjudicar el contrato demoró 14 días. Según los archivos que constan en el sistema de contratación pública, el proceso inició a las 4:41 de la tarde del 17 de julio, cuando el gerente de Petroecuador, Diego Guerrero, firmó el documento correspondiente para adquirir 100.500.000 litros de etanol a ser entregados en cargas mensuales durante 1 año y 4 meses. 2 meses antes, estas mismas empresas le enviaron a Petroecuador una propuesta en las mismas condiciones en las que la estatal petrolera acabó contratándoles. El mismo 17 de julio, Petroecuador invitó a las 3 empresas a participar en el proceso y el 31 de julio les adjudicó el contrato. Las fechas del concurso constan en los documentos firmados en Petroecuador, pero en el portal de compras públicas todos aparecen cargados entre las 3:30 de la tarde del 15 de agosto hasta las 10 de la mañana del 16 de agosto, es decir, cuando el contrato ya estaba adjudicado. Y una de las 3 empresas a las que se adjudicó el contrato para proveer etanol al Estado está vinculada con el holding de inversiones de la tía del presidente de la República, Daniel Noboa. El informe con Diego Cuenca. Son $90.468.000 que recibirán las 3 empresas que proveerán etanol a Petroecuador para la producción de gasolina Ecopaís. Por ese dinero, Producargo S.A. tiene que dar 42 millones de litros, Soderal S.A. 37.520.000 litros, Codana S.A. 21 millones de litros. La representación legal de esa última compañía la tiene el consorcio Novis, de Isabel Noboa Pontón, quien también es presidenta ejecutiva del holding de inversiones de Novis y es tía del presidente de la República, Daniel Noboa. Según el contrato, la empresa recibirá $18.900.000 a cambio de 21 millones de litros de etanol. Según la Superintendencia de Compañías, Codana produce y comercializa etanol. Está domiciliada en el Cantón Milagro, en Guayas, donde está Ingenio Valdés, que es una de las unidades de negocio de Novis, y produce 12.000 toneladas de caña de azúcar diarias, de donde sale el etanol, que sirve para la gasolina Ecopaís, al igual que Codana. La empresa Producargo, cuyo representante es el peruano Claudio José Rodríguez Huaco, y la compañía Soderal, cuyo representante es Marcelo Javier Torres Bejarano, ya han tenido contratos con el Estado desde el 2010, pues según Petroecuador son las únicas compañías que proveen esos insumos industriales con la norma INEM para la gasolina Ecopaís. El millonario contrato adjudicado por el Ministerio de Defensa a una empresa declarada contratista incumplida tiene ahora problemas legales. Su vigencia depende de una acción de protección que debe resolverse el próximo 4 de septiembre. Más detalles con Paul Romero. El futuro de un millonario contrato adjudicado por el Ministerio de Defensa a la empresa estadounidense High End Defense Solution, declarada contratista incumplida por la Policía Nacional en diciembre de 2023, se definirá el próximo 4 de septiembre. Esa fecha se realizará la audiencia sobre una acción de protección presentada por la empresa en San Borondón, fuera de la jurisdicción de Quito, para echar abajo la resolución policial y continuar con el contrato de $34.200.000 para la provisión de cascos y chalecos para las Fuerzas Armadas. El contrato fue adjudicado el 19 de julio, pese a la provisión legal en el Servicio de Contratación Pública por la vigencia de la resolución emitida por el excomandante de la Policía César Zapata, que le declaró contratista incumplida porque no entregó más de 5 millones de municiones a la policía. 7 días después de la adjudicación del contrato por parte del Ministerio de Defensa, el comandante de la Marina, Miguel Córdoba, expresó su preocupación por los antecedentes de la empresa y alertó el riesgo de la seguridad de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones contra el crimen organizado por la falta de estos equipos de protección. Según el contrato, la empresa deberá entregar en 120 días 31.496 chalecos balísticos y 31.416 cascos para las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa no se pronunció sobre este cuestionado contrato con el argumento de confidencialidad y reserva.
Quito, gestión bajo la lupa. Otra de las críticas a la alcaldía de Quito es el tema del transporte. Aunque el metro ha resuelto parte de la movilidad, no existe interconexión con otros sistemas para mejorar en algo el traslado de personas en la capital. Y aún se espera por el rediseño de rutas y frecuencias que debió estar listo hace 2 meses. Carlos Delgado con más información en esta tercera entrega sobre la gestión municipal. El transporte es una preocupación para los quiteños y su reestructuración provoca más cuestionamientos para el alcalde. Si bien el metro ha resuelto parte del problema, la falta de conexión con otros sistemas de transporte no garantiza al 100% su función de articulador del transporte metropolitano. Y sigue pendiente la reorganización de rutas y frecuencias, que es imprescindible, dice Jorge Llanes, presidente de la Unión de Operadores del Transporte Urbano de Quito. Por ejemplo, Quito tiene 66 kilómetros. El metro cubre 22 kilómetros, que significa desde Quitumbe hasta el centro financiero, que es las Naciones Unidas, y 10 de agosto. Y desde ahí 44 kilómetros hacia el norte, que es Calderón. No tiene el metro, no tiene servicios, ni no tiene integración. En Quito existen 162 rutas, 3.200 buses y un promedio de 200.000 viajes diarios. Es decir, el problema no es el número de unidades, sino la falta de organización. Las dirigencias del transporte han luchado siempre por las rutas carne, que son las que tienen mayor demanda de pasajeros, y las rutas hueso han dejado para la gente que va apareciendo en el transcurso del tiempo. Unas zonas tienen sobreoferta de líneas de transporte. Otras, generalmente en los extremos de la ciudad, carecen de unidades y los pasajeros buscan taxis rutas que en la mayoría de casos son ilegales. Hasta el 9 de junio, por ordenanza, el municipio de Quito debía reestructurar 13 rutas urbanas. No lo ha hecho. Y socializar hasta julio con los transportistas tampoco ha ocurrido. Con la tarjeta Ciudad, que es la del metro, no hay integración tarifaria. Este fue el gran anuncio, tener una tarjeta de ciudad que nos iba a permitir pagar el metro, pero además poder pagar el trole, la ecovía, los buses, la bici pública. Eso no sucede. Tú vas a la ecovía a intentar pagar con esto, no es posible. Vas al trole a querer pagar con esto, no es posible. Ha quedado de lado parte de los objetivos propuestos en el Plan Maestro de Movilidad Sostenible. En él, Pavel Muñoz prometía dar relevancia a las iniciativas de transporte alternativo. No retrocederé un centímetro en lo avanzado respecto, por ejemplo, a temas de fomento de medios de transporte alternativos, bicicleta, scooter, sino que buscaremos de manera ordenada y de manera pacífica seguir aumentando una ciudad que tiene que trabajar de forma sostenible. El 12 de julio la bicicleta pública dejó de funcionar porque finalizó el contrato con el ofrecimiento de que se restablezca desde 2025. 17.000 personas se beneficiaron de ese servicio desde mayo de 2023. Televistazo solicitó una entrevista con la alcaldía para hablar de estos temas. Por motivo de agenda se respondió, no atendieron el requerimiento. Y en la Secretaría de Movilidad no hubo respuesta. Y mañana, en la cuarta entrega de la serie sobre la gestión del alcalde Pavel Muñoz, Televistazo mostrará lo que pasa en la capital con la recolección y tratamiento de la basura. Hay novedades en el caso Plaga. Los testimonios anticipados previstos se sumará el de Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial nombrado por Wilman Terán. Además, ya hay un pedido de juicio abreviado en busca de condenas reducidas, como lo informa Fabiola Santana. La audiencia de dictamen fiscal y llamado a juicio del caso Plaga se difirió por pedido de la Fiscalía. Estaba prevista para el 26 de agosto, pero tendrá otra fecha, pues los testimonios anticipados pendientes fueron reagendados para la primera semana de septiembre. A las versiones del exfuncionario del SNAI, Omar Jarrín, y del ex juez de la Concordia, Ángel Indao, se sumó uno nuevo, el de Michael Hernández.
Él fue director de la Escuela de la Función Judicial cuando Wilman Terán era presidente y luego de entregarse a la policía decidió colaborar con la justicia. Hernández era el encargado de organizar el fallido concurso de jueces nacionales y tenía cercanía con algunos magistrados en funciones. Antes fue parte de la firma Funded del abogado prófugo Cristian Romero, conocido por defender al narco Leandro Norero y comprar sentencias. Su testimonio será el 5 de septiembre. En total, de los 31 procesados por delincuencia organizada del caso Plaga, 8 pidieron ser testigos protegidos para confesar su participación en la red que cooptaba presos para conectarlos con jueces que ordenen su libertad a cambio de sobornos. Uno de ellos, Javier Armijos, exfuncionario de la cárcel de Turi, ya pidió que se agende la audiencia para un juicio rápido y beneficiarse de una rebaja de pena al aceptar los hechos. En camino irán los otros 7. Los demás irán a juicio ordinario y estarán en la audiencia de dictamen fiscal y llamado a juicio. Un concierto inmersivo, una obra de teatro y un festival de danza son las actividades culturales en cartelera para Guayaquil, Quito y Cuenca. Vanessa Robles con la descripción de los eventos. La segunda edición del certamen de danza Estrellas del Malecón inicia este viernes a las 7 de la noche en el Malecón Simón Bolívar de Guayaquil. Reunirá a bailarinas de entre 5 y 18 años en diferentes géneros como jazz, hip hop, latin jazz, ballet, entre otros, que harán presentaciones gratuitas al aire libre. Ni me estaba dando cuenta que me moría cuando hoy una musiquita, como decir... La Venadita, un poema a la memoria, es la obra de teatro que llega al patio de comedias en Quito. La historia se centra en una curandera que está a punto de morir, pero le pide al cielo más tiempo para dejarle su legado a su nieta. Las funciones serán el 23 y 24 de agosto a las 7 de la noche y el domingo 25 a las 6 de la tarde. La Escuela de Piano y Music realizará un tributo denominado Estudio Ghibli en el Teatro Pumapungo de Cuenca. Los artistas recrearán las melodías más icónicas de producciones del estudio de animación japonés, como servicio de entregas de Kiki, Vecino Totoro, entre otros. La experiencia inmersiva va dirigido al público en general y es adaptado para personas con discapacidad. Las funciones serán este 23 de agosto a las 5:30 de la tarde y 8 de la noche. Aplicaciones móviles ayudan a conciliar el sueño a niños menores de 12 años. Pero, ¿qué técnicas implementan y cómo benefician? Valeria Navarro con la respuesta, pero además explica cómo usar esta tecnología. El 25% de niñas y niños tienen problemas para conciliar el sueño. Para solucionar este problema, padres de familia utilizan aplicaciones móviles. Uno de ellos es Storybook. La aplicación gratuita ofrece técnicas para ayudar a las niñas y niños a dormir. Hay masajes con cuentos. Cada uno dura aproximadamente 4 minutos y detalla las edades recomendadas. Antes de iniciar, la aplicación indica al padre de familia que pida al niño autorización para poder tocar su cuerpo. ¿Me dejas hacer tu masaje? Sí. Con el objetivo de generar un vínculo de respeto. Los masajes se dan por área en espalda, abdomen, mano, cara y pies. Pero te invito a que de cualquier manera sientas lo afortunado que eres por poder estar hoy aquí en este mundo. Hay técnicas de meditación para distintos problemas que afrontan los menores, como la irritabilidad. Según un estudio de World Vision realizado en el país, el 45% de las niñas y niños sienten ansiedad y el 7% estrés. Factores que les quita el sueño. Hay estudios realizados en Colombia, en México, de esta aplicación de cómo, por ejemplo, están los niños teniendo 4 veces mejor en la calidad del sueño, cómo han pasado el vínculo afectivo entre los padres entre el 33% al 96% después de 3 meses de uso de la app. La aplicación también trabaja en el autoestima de los niños porque la dificultad de adaptación en las escuelas o la violencia como el bullying provoca que tengan pesadillas o se despierten toda la noche. La calidad del sueño ayuda a los niños en su aprendizaje, memoria, concentración y que se relajen.
22 lienzos y 18 esculturas son parte de una exposición abstracta en la Galería del Country Club en San Borondón. El tiempo en la memoria de los artistas José Antonio Cauja y Natasha Demchenko estará abierta hasta finales de este mes, como le informa Estefanía Arias. Esta imagen no está en movimiento. Es el tiempo lo que provoca ese efecto. De eso trata esta exposición que se inauguró en la Galería del Country Club en San Borondón. El tiempo en la memoria. 18 esculturas de mármol del artista ecuatoriano José Antonio Cauja y 22 obras de acrílico sobre lienzo de la rusa Natasha Demchenko. Donde el tiempo es parte de la composición pictórica, no es solamente el tiempo que tenemos nosotros en la memoria. Entonces mis cuadros, como son geométricos, entonces muchos tienen movimiento. Agrega que en esta sala se expone un trabajo de 2 años, donde predomina lo abstracto y geométrico con algo de orgánico. La curaduría estuvo a cargo de Lenin Oña. La muestra gratuita estará abierta hasta el 29 de agosto, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo, una entrevista con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La reactivación del narcojuicio en su contra y los casos anticorrupción serán parte del diálogo. Además, este sábado Ecuavisa y Ecuavisa Play transmitirán en vivo la pelea de Michael Morales versus Neil Magny a partir de las 9 de la noche. Los esperamos. Gracias por habernos acompañado en este espacio informativo. Buenas noches.